¿Alguna vez miraste un coche totalmente normal? Un sedán discreto, un coupé sin actitud, un coche que parecía hecho para ir al trabajo, y jamás se te ocurrió que podía ser un auténtico misil? ¿Por qué durante décadas muchos de los coches más rápidos jamás parecieron rápidos? No tenían alerones, no gritaban potencia, no buscaban intimidar. Parecían normales, inofensivos, incluso aburridos. Pero bajo esa apariencia tranquila, escondían motores brutales, cifras de aceleración absurdas y un rendimiento capaz de humillar a coches que sí nacieron para presumir velocidad. En este video vamos a hablar de coches que engañaban a todos. Máquinas que nadie respetaba en un semáforo, hasta que ya era demasiado tarde. 1966 a 1969, Chevrolet Biscayne 427. Si existiera una definición perfecta de coche normal, sería esta. El Biscayne era el Chevrolet más básico que podías comprar. Sin cromados llamativos, sin interiores lujosos, sin imagen deportiva. Era el sedán que veías como taxi, coche de flota o vehículo policial. Nadie lo miraba dos veces. Y ese fue exactamente su mayor engaño. Porque en plena guerra de potencia de los años 60, Chevrolet permitió algo que hoy parece una locura. Pedir este sedán absolutamente austero con un Big Block, 427 pulgadas cúbicas, el mismo tipo de motor que vivía en Corvettes y muscle cars de alto nivel. Estamos hablando de más de 425 caballos en un coche que parecía diseñado para pasar desapercibido. El resultado era inquietante. Gracias a su peso contenido y a la ausencia de extras innecesarios, el Biscayne 427 podía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 5 segundos, cifras que dejaban en ridículo a muchos muscle cars con mucha más fama. En línea recta, este coche era un problema serio, precisamente porque nadie lo veía venir. Visualmente no advertía nada. No había tomas de aire, ni emblemas especiales, ni postura agresiva. Desde fuera, parecía el coche más aburrido del estacionamiento. Pero en un semáforo, cuando el acelerador tocaba el fondo, el Biscayne simplemente desaparecía. Sin drama, sin ruido exagerado, sin espectáculo. Y eso lo convirtió en uno de los sleepers más puros jamás creados. No fue diseñado para engañar. Engañaba porque nadie esperaba que Chevrolet escondiera un monstruo así en su sedán más barato. Hoy, el Biscayne 427 es una rareza muy buscada precisamente por eso. En el mercado actual, un ejemplar auténtico y bien conservado puede situarse entre $70,000 y $120,000, dependiendo de su configuración y documentación. No por su belleza, sino por su honestidad brutal. Un coche que parecía normal. Un coche que nadie respetaba. Y que, en la práctica, era un auténtico cohete. 1970 a 1972. Buick GS 455. Después del engaño absoluto que fue el Biscayne, entramos en un sleeper aún más peligroso, porque este ni siquiera parecía querer ser rápido. El GS 455 tenía una imagen casi contradictoria. Líneas suaves, proporciones elegantes, una presencia más cercana a un coupé de lujo que a un muscle car agresivo. Para muchos, Buick era la marca del confort, del silencio y de la madurez. Justamente por eso, nadie esperaba lo que este coche escondía. Bajo el capó vivía el V8 455 pulgadas cúbicas, uno de los motores con más par motor de toda la era muscle. No destacaba por cifras de potencia exageradas en papel, rondando los 350 caballos, pero su verdadero terror estaba en el torque. Más de 510 libras-pie, entregados de forma inmediata. Era empuje bruto, constante, casi violento. En la calle, eso se traducía en algo muy concreto. El GS 455 podía acelerar de 0 a 100 km por hora en alrededor de 5,5 segundos. Y lo hacía sin gritar, sin dramatismo, sin avisar. Mientras otros muscle cars necesitaban revoluciones y espectáculo, el Buick simplemente empujaba y seguía empujando. Y aquí está lo que lo convierte en un sleeper perfecto. No tenía la estética de un coche de carreras. No buscaba intimidar. Incluso su interior reforzaba esa sensación de coche tranquilo, cómodo, bien aislado. Todo invitaba a subestimarlo. Y ese era el error. Muchos rivales más famosos descubrieron demasiado tarde que estaban corriendo contra uno de los coches más efectivos de su época. En aceleraciones cortas, el GS 455 podía dejar atrás a máquinas mucho más agresivas visualmente. No por fuerza bruta descontrolada, sino por eficiencia mecánica pura.
Hoy, el Buick GS 455 es cada vez más valorado precisamente por ese carácter dual. En el mercado actual, los precios suelen situarse entre $60,000 y $110,000, dependiendo de versión y estado. No es el muscle más icónico, pero sí uno de los más respetados por quienes realmente saben. 1987. Buick Regal GNX. Si el Buick GS 455 engañaba por parecer demasiado elegante, el GNX lo hacía por parecer demasiado normal. A simple vista podría pasar por un sedán ejecutivo oscuro de finales de los años 80, sin alerones exagerados, sin colores llamativos, sin actitud de coche deportivo. De hecho, parecía el tipo de coche que nadie miraría dos veces en un estacionamiento. Y ese era exactamente el truco. Porque bajo esa carrocería discreta, Buick escondió uno de los conjuntos mecánicos más temidos de su época. Un V63,8 turbo, profundamente modificado, que entregaba oficialmente 276 caballos, aunque todos sabían que la cifra real era considerablemente mayor. Pero más allá del número, lo importante era cómo los entregaba. El GNX aceleraba de 0 a 100 km por hora en alrededor de 4,7 segundos. Cifras que en 1987 lo colocaban por delante de coches europeos mucho más caros, incluyendo Ferrari. En línea recta, era simplemente devastador. No gritaba como un V8. No vibraba. No avisaba. Solo empujaba con una fuerza constante y brutal gracias al turbo. Y aquí está lo que lo convierte en un sleeper legendario. Nadie esperaba que un Buick negro, cuadrado y silencioso fuera capaz de humillar deportivos exóticos. Muchos rivales lo descubrían cuando ya era demasiado tarde, viendo solo las luces traseras cuadradas desaparecer. Además, su producción fue extremadamente limitada. Solo 547 unidades fueron fabricadas, lo que lo convirtió desde el primer día en un coche especial, casi secreto. No era un experimento para el gran público. Era una advertencia. Hoy, el Buick es uno de los muscle cars más respetados de la era moderna. En el mercado actual, los precios suelen moverse entre $150,000 y $250,000, y en casos excepcionales, incluso más. No por nostalgia, sino por lo que representó. Y ahora quiero saber tu opinión. Si estuvieras en 1987, ¿habrías apostado tu dinero en este Buick silencioso? ¿O habrías seguido confiando en un deportivo de verdad? Déjalo en los comentarios, porque este coche sigue dividiendo opiniones incluso hoy. 1994 a 1996, Chevrolet Impala SS. Después del GNX, el engaño cambia de época, pero no de filosofía. El Impala SS de los años 90 parecía todo menos un coche rápido. Un sedán grande, pesado, conservador, negro, sin adornos llamativos, con proporciones que recordaban más a un coche oficial o a un auto de señor que a cualquier cosa deportiva. Para muchos era simplemente un coche grande y serio. Y justo ahí estaba el error. Bajo el capó, Chevrolet instaló el V8, el ET1 de 5,7 litros, el mismo corazón que impulsaba al Corvette de la época. Hablamos de 260 caballos de fuerza, entregados con un par motor contundente que movía esa enorme carrocería con una facilidad inquietante. No parecía rápido, pero lo era. En cifras, el Impala S podía acelerar de 0 a 100 km por hora en torno a los 6 segundos, algo impresionante para un sedán de más de 1.700 kilos. En autopista, la sensación era todavía más desconcertante. El coche avanzaba con una autoridad silenciosa, estable, sin dramatismo, como si nunca estuviera esforzándose. Ese es el verdadero espíritu sleeper del Impala SS. No buscaba atención, no intentaba parecer agresivo. Su interior reforzaba esa imagen de confort y normalidad absoluta. Asientos amplios, conducción relajada, silencio. Nada te preparaba para lo que ocurría cuando hundías el acelerador. Muchos muscle cars clásicos eran rápidos, pero exigían al conductor. El Impala SS hacía todo lo contrario. Era velocidad sin estrés, potencia envuelta en discreción, un coche que castigaba duramente a quien lo subestimaba. Hoy, el Impala SS se ha convertido en un icono silencioso de los años 90. En el mercado actual, los precios suelen situarse entre $30,000 y $55,000, dependiendo del estado y la originalidad. No es raro, no es exótico, pero es uno de los sleepers más honestos jamás construidos.
1964 Ford Fairlane Thunderbolt. Aquí entramos en un territorio todavía más extremo, porque este coche ni siquiera fingía ser normal por dentro, pero por fuera lo parecía. El Thunderbolt tenía la apariencia de un sedán medio absolutamente común, líneas simples, proporciones limpias y una presencia que no gritaba alto rendimiento. En la calle, podía confundirse fácilmente con el coche de un padre de familia cualquiera. Pero ese disfraz duraba muy poco. Ford creó el Thunderbolt con un objetivo claro y sin rodeos: ganar en las pistas de drag. Bajo el capó instaló el brutal V8-427 High Riser, oficialmente con 425 caballos de fuerza, aunque en la práctica entregaba bastante más. Este no era un motor civilizado. Era una pieza de competición colocada dentro de una carrocería aparentemente inocente. El resultado era explosivo. El Thunderbolt podía cubrir el cuarto de milla en menos de 11,5 segundos, cifras absurdas para 1964, y acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 5 segundos. En línea recta simplemente destruía todo lo que se le pusiera delante. Y aquí está lo que lo hace especialmente interesante para este video. Visualmente no parecía un coche de carreras. No tenía exageraciones estéticas ni elementos aerodinámicos llamativos. Pero mecánicamente era uno de los coches más radicales jamás vendidos con matrícula. Ford incluso eliminó peso de forma agresiva. Capó y guardabarros de fibra de vidrio, interiores simplificados y cero concesiones al confort. Todo estaba al servicio de la aceleración pura. Era un coche legal para la calle, solo por definición. Se fabricaron aproximadamente 100 unidades, lo que lo convierte en uno de los muscle cars más raros y extremos jamás producidos. No nació para ser popular, nació para dominar. Hoy el Fairlane Thunderbolt es una leyenda absoluta. En el mercado actual, los pocos ejemplares auténticos que sobreviven suelen superar fácilmente los $300,000, y en subastas importantes pueden ir mucho más allá. Por fuera parecía un sedán más. Por dentro era un misil homologado. Uno de los ejemplos más puros de foguete disfrazado de toda la historia americana. 1970 AMC Rebel Machine. Este es uno de los casos más curiosos de toda la lista, porque aquí el engaño no venía del lujo ni de la elegancia. Venía de lo normal que parecía todo el conjunto. El Rebel Machine partía de una carrocería absolutamente común. Un sedán mediano, sin proporciones heroicas, sin una silueta especialmente agresiva. Para muchos, AMC era la marca alternativa, la opción rara, lejos del glamour de Ford, Chevrolet o Mopar. Y eso hacía que casi nadie lo tomara en serio. Pero ese fue el error. Bajo el capó, AMC colocó el V8-390 pulgadas cúbicas, con alrededor de 340 caballos de fuerza, en un coche considerablemente más ligero que muchos de sus rivales directos. El resultado era una relación peso-potencia brutal para la época. No parecía rápido, pero lo era de verdad. En cifras, el Rebel Machine podía acelerar de 0 a 100 km por hora en torno a los 5,5 segundos, colocándose directamente al nivel de muscle cars mucho más famosos. En la calle se sentía nervioso, directo y sorprendentemente agresivo para algo que, visualmente, parecía un simple sedán americano de finales de los 60. Y aquí está su verdadero papel como sleeper. Mientras otros coches gritaban rendimiento con diseño y marketing, el Rebel Machine castigaba desde la discreción relativa. No tenía la aura de leyenda, no tenía el respeto previo, y precisamente por eso sorprendía tanto cuando empezaba a acelerar con autoridad. Hoy, el AMC Rebel Machine es uno de los muscle cars más infravalorados de su generación. En el mercado actual, los precios suelen moverse entre $60,000 y $100,000, dependiendo del estado y la originalidad. Sigue siendo más accesible que muchos rivales, pero no menos capaz. Y ahora quiero saber tu opinión. Si en 1970 te ofrecieran este AMC, con su V8-390 y ese rendimiento real, ¿te habrías atrevido a elegirlo frente a los grandes nombres de Detroit? ¿O lo habrías subestimado como hicieron muchos? Déjalo en los comentarios. 1994 a 1996, Buick Roadmaster. Aquí el engaño alcanza uno de sus niveles más absurdos, porque pocos coches han parecido tan poco rápidos como este. El Roadmaster de los años 90 era enorme, alto, blando y visualmente antideportivo. Su diseño transmitía exactamente lo que prometía Buick en esa época: comodidad total, silencio, suspensión suave y una experiencia pensada para conducir sin prisas.
Era el tipo de coche que nadie asociaba con aceleración, adrenalina o rendimiento. Y sin embargo, bajo el capó, Buick escondió el V8 LT1 de 5,7 litros, exactamente el mismo motor que impulsaba al Corvette C4 y al Impala SS. 260 caballos de fuerza, un par motor contundente y una entrega suave pero constante. En un coche que parecía diseñado para pasear, eso era casi peligroso. En la práctica, el Roadmaster podía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 6 segundos, cifras completamente fuera de lugar para algo de ese tamaño y apariencia. En autopista, el empuje era aún más desconcertante. El coche ganaba velocidad con una naturalidad tan silenciosa que era fácil ir mucho más rápido de lo que uno creía. Ese es el corazón sleeper del Roadmaster. No gritaba, no intimidaba, no advertía. Simplemente avanzaba con una autoridad inesperada, mientras su suspensión blanda y su aislamiento acústico hacían que todo pareciera tranquilo, incluso cuando no lo era. Muchos conductores subestimaron este Buick por completo, y muchos se llevaron una sorpresa enorme al descubrir que aquel coche de jubilado podía seguir el ritmo, o incluso superar a máquinas con mucha mejor imagen deportiva. Hoy, el Buick Roadmaster se ha convertido en uno de los sleepers más irónicos de los años 90. En el mercado actual, sus valores suelen situarse entre $20,000 y $40,000, dependiendo del estado y la configuración. Un auténtico foguete silencioso, envuelto en el traje más conservador posible. 1955 a 1957, Chrysler 300C. Aquí el engaño no venía de parecer barato o común, venía de parecer demasiado serio. El 300 de mediados de los años 50 tenía una imagen casi ejecutiva. Grande, formal, imponente, con una presencia más cercana a un sedán de lujo para hombres de negocios que a cualquier cosa relacionada con carreras o rendimiento. Para muchos, era simplemente un coche caro y respetable. Pero debajo de esa elegancia conservadora, vivía algo completamente fuera de lugar para la época. Chrysler instaló en el 300 su V8 Hemi, un motor que en 1955 entregaba alrededor de 300 caballos de fuerza, una cifra prácticamente absurda para un coche de producción en ese momento. No solo era potente, era avanzado, robusto y pensado para competir. De hecho, el nombre 300 no era casual, era una declaración. En la práctica, el Chrysler 300 podía alcanzar velocidades cercanas a los 210 km por hora y acelerar de 0 a 100 km por hora en torno a los 8 segundos, cifras que lo colocaban entre los coches más rápidos del mundo en carretera abierta. Y lo hacía sin parecer nervioso, sin drama, sin sensación de esfuerzo. Ese es su papel perfecto como sleeper de los años 50. No parecía un coche rápido. No transmitía agresividad. Su interior era amplio, cómodo, silencioso. Todo indicaba lujo y serenidad. Pero cuando el acelerador se hundía, el 300 desaparecía con una autoridad que muchos deportivos de la época no podían igualar. Además, no era solo rápido en línea recta. El Chrysler 300 fue diseñado para competir en NASCAR y dominó las pistas en sus primeros años, algo que muy pocos compradores comunes sabían cuando lo veían pasar por la calle. Hoy, el Chrysler 300 Later Series es considerado uno de los grandes pioneros del rendimiento americano. En el mercado actual, los valores suelen situarse entre $90,000 y $180,000, dependiendo del año y la originalidad. No es solo un clásico bonito. Es un recordatorio de cuando el lujo y la velocidad empezaron a cruzarse sin pedir permiso. 1971. AMC Hornet SC360. Aquí el concepto de cohete disfrazado se vuelve todavía más peligroso. Porque este coche no solo parecía normal, también era pequeño. El Hornet tenía una carrocería compacta, líneas simples y una estética que muchos consideraban directamente fea o desproporcionada. No imponía respeto, no transmitía potencia. Para la mayoría era solo otro coche económico americano de principios de los años 70. Y eso lo hacía letal. AMC tomó ese chasis compacto y ligero y decidió hacer algo completamente fuera de lugar. Instalar el V8 360 pulgadas cúbicas, con alrededor de 285 caballos de fuerza, en un coche que pesaba considerablemente menos que la mayoría de los muscle cars tradicionales. El resultado era una relación peso-potencia brutal para su tamaño. En la práctica, el Hornet SC podía acelerar de 0 a 100 km por hora en torno a los 6 segundos,
Cifras impresionantes para un coche tan pequeño y aparentemente inofensivo. En aceleraciones cortas, era capaz de poner en serios aprietos a máquinas mucho más grandes, más caras y mucho más famosas. Ese es su verdadero papel como sleeper. No parecía rápido, no sonaba intimidante, no tenía presencia visual. Pero cuando el semáforo cambiaba, su ligereza y su V8 hacían todo el trabajo. Muchos rivales entendían demasiado tarde que habían subestimado al coche equivocado. Además, AMC produjo el SC 360 en números relativamente limitados, lo que lo convirtió en una rareza desde temprano. No era un producto pensado para masas. Era casi una provocación dentro del propio mercado americano. Hoy el Hornet sigue siendo uno de los sleepers más ignorados de su época. En el mercado actual, los precios suelen situarse entre $45,000 y $80,000, dependiendo del estado y la originalidad. No es un coche bonito, no es un coche famoso, pero es uno de los ejemplos más claros de potencia maliciosamente escondida. Pequeño, feo para muchos, y peligrosamente rápido para cualquiera que lo subestimara. Estos coches tenían algo en común, y no era el diseño, ni la marca, ni la época. Era la mentira visual. Parecían normales. Algunos parecían aburridos. Otros directamente parecían coches de padre, de ejecutivo o de jubilado. Pero todos escondían algo que no encajaba con su apariencia. Aceleración real, potencia seria y la capacidad de humillar a coches que, en teoría, habían nacido para ser rápidos. Y ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál te parece el sleeper más peligroso de todos? ¿El sedán básico, el Buick silencioso, el compacto ignorado? ¿O ese coche que jamás habrías marcado en un semáforo? Déjalo en los comentarios porque ahí es donde estas historias siguen vivas. Y si te quedaste con ganas de ver aún más coches familiares que no tenían derecho a ser tan rápidos, te recomiendo el video que aparece en pantalla ahora mismo. Ahí hablamos de las wagons más rápidas de los años 60, auténticos misiles disfrazados de coches familiares que humillaban muscle cars sin avisar. Haz clic y continúa este viaje por el lado oculto del rendimiento americano. Nos vemos en el próximo video.